nosotros. Muy buenas tardes a todas y a todos. Mi nombre es Claudia Romero, coordinadora de vinculación de Bajo Tierra Museo, y el día de hoy voy a estar a cargo del recorrido en el que nos acompaña. Además de darles la bienvenida, les invito a acercarse a la puerta de entrada de nuestro museo, donde encontrarán las puertas convencionales de entrada y las rutas de atajo. En esta ocasión vamos a tomar la ruta de atajo directo hacia la sala Explora para visitar una de las obras que encontraremos al interior en la sección de nuestros saberes, el apartado de Agua para la Vida. En esta sección encontraremos muchas obras elaboradas con distintas organizaciones que trabajan la temática del agua, una de las cuales es la Coalición de Organizaciones Mexicanas por el Derecho Humano al Agua. Con esta organización hemos trabajado un material que tiene relación muy particular y específica con la temática de nuestro recorrido del día de hoy, que es el agua como derecho. Sabemos que actualmente hay una pugna muy importante a nivel internacional para reconocer al agua como un derecho. Y sin embargo, aunque esta cuestión parezca un consenso a nivel global, hay muchas visiones, ¿no?, encontradas respecto de qué significa que este elemento vital natural que nos compone y que nos da la posibilidad de existir sea considerado como un derecho. Hay muchos discursos que flotan y fluyen al respecto, y el día de hoy, justamente empezando con esta obra elaborada en colaboración con la COMDA, vamos a empezar a introducirnos en esta temática. La obra se titula Mitos y Realidades, y bueno, sin más, entremos a ver mitos y realidades. La obra que acabamos de ver fue trabajada en colaboración con la Coalición de Organizaciones Mexicanas por el Derecho Humano al Agua, una de cuyas representantes nos acompaña el día de hoy en el recorrido. Arely, bienvenida a este recorrido, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Y bueno, nos gustaría preguntarte, Arely, sobre esta obra, tres cosas muy puntuales. La primera es, ¿por qué decidir hablar de mitos? ¿Por qué hablamos de mitos en la obra? Bueno, pues creo que es muy importante hablar de mitos porque es reconocer que en la realidad de nuestra, digamos, vida cotidiana, pues tenemos algunas ideas, algunas nociones de nuestros derechos, pero también hay cierta desinformación o cierta confusión e incluso a veces algunas creencias en torno a ciertos derechos. En este caso, pues estamos hablando de los derechos humanos al agua potable y al saneamiento. Y hay así algunas ideas que quizá no son tan acertadas o que incluso llegan a incurrir en errores, ¿no? Entonces, nos hemos percatado, ¿no?, en nuestro trabajo cotidiano en la coalición, que es bien importante clarificar de qué hablamos cuando decimos que tenemos estos derechos humanos al agua y al saneamiento. ¿Y qué ha pasado en su experiencia cuando estos mitos operan? O sea, cuando se malentiende o se quedan estas confusiones, estas ideas erróneas. ¿Por qué es tan importante desmitificar cuál sería ese efecto que tienen los mitos, ¿no?, si los dejamos sin señalar, digamos? Pues es muy importante. En nuestra experiencia lo hemos visto tanto en términos del trabajo con la población, con comunidades, con distintos grupos sociales, y también en nuestro trabajo de interlocución con las autoridades, con el gobierno. En ambos casos es bien importante desmitificar, ¿no?, los derechos al agua y al saneamiento. Por el lado de la población es importante para que realmente puedan identificar, ¿no?,
que son titulares de estos derechos, cuál es el alcance que tienen para poderlos exigir, ¿no? Y sobre todo para que las demandas que van generando en los obstáculos que enfrentan en una comunidad, en una colonia, en un barrio en particular, pues puedan estar bien sustentadas. Por ejemplo, pues el derecho al agua no significa, como bien dice la obra, pues que podamos tener agua ilimitada, ¿no? O para cualquier tipo de uso y a veces, si esto no está claro, las reivindicaciones que hacemos como población pueden desviarse de lo esencial, que este derecho debe proteger lo más fundamental, ¿no? Que tiene que ver con nuestra subsistencia, ¿no? Con esta agua, por ejemplo, para beber, pero también para la realización de ciertas actividades básicas, ¿no? Nuestra higiene personal, la preparación de alimentos, bueno, lo que es este derecho y que se ve en la obra, ¿no? Y por el lado de las autoridades, pues es muy importante para poderles exigir el cumplimiento de sus obligaciones. Hay muchas autoridades que, de hecho, en el reconocimiento internacional de estos derechos se resistieron por muchos años a reconocerlos como derechos humanos, porque decían, no, si decimos que son derechos humanos, nos los van a exigir de manera gratuita, va a ser muy difícil satisfacer esa necesidad. Digamos, ponían ciertos pretextos en realidad, cuando lo que había detrás era preservar intereses económicos, ¿no? Proteger a las empresas que de hecho lucran con el agua, ¿no? Entonces, clarificar qué es lo que estamos exigiendo cuando exigimos derecho humano al agua y derecho humano al saneamiento, ayuda a que la autoridad se quede sin pretextos para cumplir con sus obligaciones de respetar, de proteger, de realizar estos derechos. Claro, pues clarísimo, perfecto. Y estaríamos entendiendo que entonces es súper importante que este mensaje llegue. ¿Tú de qué manera crees que ponerlo en este tipo de obra podría impactar o podría llegar a las personas, hacer que la información de hecho, pues sí, alcance a ser de utilidad, ¿no? Social? Bueno, yo creo que en gran medida es porque la iniciativa de Bajo Tierra Museo es, pues además de ser una iniciativa preciosa, es una iniciativa bastante accesible, ¿no? Que permite una comunicación visual, ¿no? Y de ideas, ¿no? De propuestas y de clarificación muchas veces de estos conceptos, que entonces hace que quienes estamos Bajo Tierra Museo, pues tengamos información más sencilla, ¿no? Más a la mano, mucho más clara y concisa, ¿no? Sobre temas que son fundamentales en nuestra vida, ¿no? Entonces yo creo que puede ayudar tanto a las usuarios de, digamos, de estas herramientas, ¿no? Ya sean estudiantes, seamos ciudadanas, ciudadanos, incluso autoridades, para tener a la mano información muy concisa, ¿no? Estamos también en una coyuntura en la que pues está debatiendo, preparando un dictamen para debatirse sobre la Ley General de Aguas a nivel nacional, un tema que se ha rezagado mucho y que también ha estado plagado de mitos, ¿no? Y por eso muchas resistencias. Entonces, tener esta herramienta, como muchas otras que ustedes ponen a disposición en Bajo Tierra Museo, va a ayudar incluso a estar como más habilitadas y habilitados para dar los debates, las discusiones que sean necesarias para empujar el cumplimiento de este derecho. Súper, perfecto, pues muchas gracias. Muchas gracias, Arely, por tu participación el día de hoy. A continuación, pasaremos a otra sección de la misma sala Nuestros Saberes, que se denomina Tierra Viva, y al interior encontraremos una obra en formato de cómic que se titula Absurdo, y esta obra fue elaborada en colaboración con el Movimiento de Jóvenes por el Agua. Jimena Silva, que es parte de esta organización, nos acompaña el día de hoy. A continuación, Absurdo.
Y entonces la primera pregunta sería, ¿por qué para ustedes es importante hablar del agua embotellada, así en general? Ok. Bueno, es de suma importancia porque es irónico que seamos el primer país a nivel mundial con mayor consumo de botellas de plástico, de agua, ¿no? Que tienen agua, a pesar de que somos uno de los países con mayor inseguridad hídrica a nivel nacional y sabiendo que la huella hídrica de una botella de agua requiere más litros de agua que beberlo directamente, ¿no? De la llave. Entonces, pues es importante, otra vez retomó el mensaje de hablar, pues, ¿no? Como intentar crear conciencia en las personas, intentar reducir, ¿no? El consumo de botellas de plástico. Ok, ¿dirías que este consumo tiene un impacto en el derecho humano al agua? Sí, totalmente, porque, miren, en promedio los mexicanos beben 163 litros de refresco al año, ¿no? Que eso equivale aproximadamente como a 450,000 toneladas de plástico. Eso es muchísimo. Y definitivamente, pues este refresco o también el agua embotellada, pues es un producto de consumo que no todas las personas de la población tienen acceso. Entonces, el derecho humano, como saben, en el artículo 4 de la Constitución de México, dice, ¿no? Que tenemos derecho a un medio ambiente sano. Entonces, para el tema de derecho humano al agua es sumamente importante que, pues, no solamente, que más bien que las políticas públicas no estén direccionadas a fomentar una cultura de consumo, ¿no? de plástico, sino más bien una cultura de garantizar el derecho humano. Estaríamos hablando un poco también de que esta dimensión de interdependencia entre derechos, ¿no? Porque aquí mencionas otro derecho como asociado. Desde ese punto de vista lo están viendo ustedes también. Si redujéramos, digamos, el consumo de agua embotellada, ¿qué cambiaría de manera favorable además de lo que comentas de la contaminación, ¿no? Que dejaríamos de estar llevando residuos plásticos a los mares y otros cuerpos de agua? ¿Habría otros cambios favorables para que el agua sea de acceso universal y estas circunstancias del derecho se cumplan? Sí, claro. Pues este tema, ¿no? De dejar de consumir estos plásticos, pues tiene que ir también de la mano con no solamente la concientización, ¿no? De todos en la población, sino también con una exigencia pues hacia gobierno, ¿no? De que pues el agua debe ser un bien público en el sentido de que pues también deben ponerse, este es un ejemplo, ¿no? Los bebederos, que en otros países pues es muy común que existan en áreas, en espacios urbanos, ¿no? Públicos, pero aquí eso no está. O sea, aquí tú no puedes ver bebederos, sino que más bien hay máquinas, ¿no? Para que puedas tú comprar tu botella de agua. Entonces, eso también es algo que tiene que cambiar. Si dejamos de beber, también tiene que la exigencia pública, ¿no? Estar constante. Y otro punto es también que yo creo que también pues habría un cambio, ¿no? Con las empresas que concentran, pues, el mercado de agua embotellada en México, que si bien pues realmente no está distribuido, solo son 3 empresas, ¿no? Quienes concentran pues aproximadamente el 80% de ese mercado. Entonces realmente el que reduzcamos nuestro consumo también impactaría en ese monopolio. Ok, muchas gracias. Y pensando en otros países, bueno, ahorita me vino así a la cabeza, como estos países en donde el consumo es menor, porque comentas que México es uno de los países con más alto consumo de agua embotellada, estos países que pueden abrir la llave de su cocina y tomar el agua totalmente potable, ¿tienen estándares como mayores en términos de el agua como un derecho? Mira, esa es una muy buena pregunta. Por ejemplo, yo les puedo poner el ejemplo de España, en donde pues en muchas regiones, por ejemplo de Andalucía, ellos beben agua directamente de la llave.
pero obviamente el sistema o de cómo opera, ¿no? El agua allá es diferente, porque allá hay empresas privadas y empresas mixtas, a diferencia de aquí en México, donde pues, la forma en la que obtenemos pues el agua, todo lo gestiona la Conagua. Uh-huh. Entonces, son sistemas diferentes de cómo operar, pero definitivamente algo que está como constante, ¿no? Dentro de los países que pueden beber agua, es un monitoreo, primero un monitoreo constante, ¿no? De las fuentes de agua. Uh-huh. Personas, o sea, el número de personas suficientes, porque, por ejemplo, para el tema de Conagua, pues no hay suficiente personal, ¿no? Que pueda satisfacer eso. Uh-huh. Hay inversión en infraestructura y, por ejemplo, arreglan constantemente las fugas. En el caso de México, pues el 40% del agua se escapa en fugas. Entonces, ni siquiera pues las personas que pueden tener esa agua les llega completamente. Y, pues sí, el tema de transparencia, ¿no? Siempre, pues estas personas que tienen de otros países, ¿no? Que garantizan esa seguridad del agua limpia, ¿no? Como en las llaves de agua, pues de las personas en general, ¿no? El servicio, pues hablan de que siempre están de la mano con transparencia, ¿no? Datos abiertos y brindar esta satisfacción a las personas, o sea, hacerles sentir con datos, ¿no? Y con números ciertos que el agua que están viviendo es segura. Y yo creo que eso es lo que falta aquí en México también, porque a la gente no siente que esté bebiendo el agua limpia, ¿saben? Primero, no todos están satisfechos, la gran mayoría no están satisfechos con el servicio de agua, y otra, que dudan de su calidad. Entonces también haría falta un trabajo ahí. De calidad de agua. Ok. Sí. Y por último, ¿cómo crees que puede ayudar este formato que eligieron de cómic? Si nos puedes platicar un poquito de si ustedes trabajan con dibujo, con personajes, ¿no? con este tipo de recursos, y cómo crees que puede ayudar a que el mensaje, que es tan a veces tan complejo, ¿no? Más que complicado, pueda llegar a impactar realmente a las personas. Me gusta mucho esa pregunta porque justo en Movimiento de Jóvenes por el Agua creemos que, bueno, nos hemos dado cuenta que pues la información del agua pues es muy compleja. Más en el tema de agua, donde pues es difícil acceder a información o no está completa. Es de suma importancia intentar simplificar las cosas. Entonces, al interpretarlo en un cómic, hace más fácil y sencillo entender la información, y qué mejor que abordarlo con ironía, ¿no? Y no solamente centrarnos, ¿no? Como en datos catastróficos, incitan al pánico, sino pues como ironía y también como el final utópico, ¿no? Y que no sea tan utópico, ¿no? De que podría llegar a pasar, ¿no? Si logramos hacer esta concientización. Entonces, yo creo que una forma de evitar caer en pánico, ¿no? Con datos fuertes, y darle este giro, ¿no? Que queremos de causar una respuesta en las personas positiva. La imagen visual del cómic era una muy buena opción. Perfecto. Muchas gracias, Jimena, por acompañarnos. En este momento dejaremos la sala Nuestros Saberes. Vamos a salir a la puerta general de acceso de todas nuestras salas de la Galería de Exposiciones Permanentes para entrar a otra sala titulada La Ciudad que Imaginamos, que es la sala que nos invita a actuar, articularnos y activar diferentes mecanismos para la acción social. En esta sala tenemos un apartado que se denomina el espacio de orientación legal. Y aquí vamos a encontrar una compilación de diferentes obras que nos indican cómo acercarnos a los mecanismos legales que existen y también cómo entenderlos. En primer lugar, vamos a mostrar la obra titulada Derecho Universal, una obra elaborada en colaboración con la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para el Derecho Humano al Agua. Para esta obra nos acompaña Regina González, estudiante del Tecnológico de Monterrey, quien, como parte de nuestros equipos de voluntarios y voluntarias, apoyó en la realización de esta obra. En el año 2002, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU reconoció el agua suficiente, accesible, salubre y asequible como derecho humano al que otros tratados ya habían hecho referencia.
El Consejo de los Derechos Humanos nombró a Catarina de Albuquerque como experta independiente y fue primera relatora especial del derecho humano al agua. México reconoce este derecho en su Constitución en 2012, gracias a una fuerte movilización social, y en 2017 el país recibió la visita de Leo Heller, relator de Naciones Unidas para este derecho. Otros países latinoamericanos han reconocido el agua como derecho. Agua y saneamiento fueron incorporados en el Objetivo 6 de la Agenda 2030. A 10 años del reconocimiento internacional, el relator comparte los hallazgos recopilados sobre la aplicación de un derecho universal en territorios diversos. Encuentra como reto común la desigualdad en acceso y saneamiento. En muchos casos, las personas más pobres se ven obligadas a pagar más por el agua a falta de servicio. El mal manejo de agua y residual genera contaminación y problemas de salud. Las mujeres y niñas son las más afectadas por la falta de acceso al agua, debido a los tabús sobre la higiene menstrual y a que son quienes pasan más tiempo en busca de este recurso. En todo el mundo, el relator encuentra como preocupaciones comunes los daños por megaproyectos y por la privatización. Los megaproyectos han provocado daños como despojo, desplazamientos forzados, daños a la salud y daños ambientales. Existen desequilibrios de poder entre las personas afectadas y quienes los plantean como soluciones para el desarrollo. La privatización de servicios públicos de agua se ha convertido en una preocupación tal que el relator realizó una consulta abierta para la presentación de un informe especial. Durante la misión del relator en mayo de 2017, México no fue la excepción. Dentro de las 18 recomendaciones al Estado mexicano están: crear legislación acorde con el derecho humano al agua, asegurar acceso a poblaciones marginadas y vigilancia de la contaminación, fortalecer la participación y consulta, el acceso a la información y el acceso a la justicia. Se han presentado avances en el reconocimiento constitucional del derecho, la Comisión Gubernamental para la Revisión de Normas sobre la Calidad del Agua y ampliación de la cobertura en infraestructura, retrocesos como disminución al presupuesto en agua y saneamiento, negativa de las autoridades a proveer información pública y agresiones y asesinatos a personas defensoras del agua. Dos grandes pendientes son la Ley General de Aguas y la ratificación del protocolo facultativo del PIDESC. En Querétaro, la negativa a reconocer el agua como derecho a nivel local, la creciente contaminación de cuerpos de agua y la privatización del servicio son tres de los obstáculos en el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con este derecho. Sigue la campaña del relator para conocer el recuento de las mejores prácticas en el mundo para la garantía de los derechos asociados al agua. Esto fue Un Derecho Universal y es una obra que trabajamos en coordinación con la oficina del relator Leo Heller. Ahorita ya no es relator porque acaba de haber una transición, pero justamente concluyó su mandato con un informe a 10 años de del reconocimiento universal del agua como derecho, y en esta ocasión tenemos a una de las integrantes de los equipos de vinculación y de investigación del museo, que es Regina Monroy, estudiante de Relaciones Internacionales del TEC de Monterrey, quien estuvo trabajando la obra, y queremos preguntarle específicamente sobre el proceso de elaboración de esta. Entonces, Regina, bienvenida. Muchas gracias. Y pues voy a hacerte la primera pregunta y sobre esa vamos charlando. Para ti, como estudiante de Relaciones Internacionales, ¿cómo fue trabajar en esta obra? Pues como estudiante fue muy interesante indagar sobre el derecho, pero también fue muy interesante porque estuve en contacto directo con la oficina del relator. Entonces, pues eso para mí fue muy atractivo desde el principio. Además de conocer, aprender mucho más acerca de las normas y parámetros que existen a nivel internacional, también fue interesante indagar cómo es que el gobierno mexicano ha dado respuesta a las recomendaciones que se le han hecho a través del tiempo y pues poderlo contrastar con las respuestas que existen en otros países. Y también conocer cuáles son las herramientas a las que podríamos llegar a tener acceso como ciudadanos para defender este derecho. Excelente, muchísimas gracias. Y sobre esta misma línea de la elaboración, sabiendo que tuviste el contacto tanto con la fuente de información, digamos, como con los equipos creativos, ¿cómo fue también para ti esta experiencia de traducir, ¿no?, toda esta información que es muchísima, ¿no?, y a veces hasta el lenguaje complicado, a la parte artística, ¿no? Si nos puedes platicar un poquito de esto. Pues la verdad es que fue un proceso muy didáctico porque
estuve en contacto o trabajé junto con otros equipos, otras personas que tienen habilidades muy diferentes a las mías y eso hizo que nos complementáramos muy bien. Entonces, a mí me tocaba más la parte de investigación, por ejemplo, y síntesis, mientras que los otros equipos, por ejemplo, de arte digital, me complementaban con su creatividad y ellos hacían la obra más amena y por supuesto más atractiva para el público. Entonces eso fue muy enriquecedor también como internacionalista, poder convivir con otras disciplinas. Súper, perfecto. Y te queremos hacer una última pregunta antes de cerrar con esta obra, que es, después de todo este trabajo, ¿qué sientes tú de que este resultado sea público, que esté afuera, que la gente pueda verlo y decir, yo contribuí? ¿Y cómo te gustaría que esto tenga un impacto? Pues para empezar me hace sentir pues muy satisfecha y orgullosa del trabajo que se está haciendo en Museo Bajo Tierra, porque el hecho de que esta información se presente de una forma más sintética y más didáctica, pues espero yo y bueno, estoy segura que va a ayudar a muchas personas a prevenir que ocurran los atropellos y los abusos que conocemos que existen. Y también porque de alguna forma si todos tenemos esta información, nos convertimos de una forma o de otra en defensores del agua. Y defender el agua creo que tiene muchos más beneficios que los personales, porque al defender el agua estás defendiendo no solo tu derecho, sino el de otras personas que podrían encontrarse en una situación vulnerable y también estás defendiendo al medio ambiente. Entonces, espero que tenga un impacto muy grande en Querétaro, en la sociedad de Querétaro y pues que trascienda más allá. Muchísimas gracias. Bueno, pues esta fue Regina Monroy con su testimonio de trabajo en la obra Derecho Universal. Muchas gracias, Regina, por tu participación. Por último, y para finalizar nuestro recorrido, pasaremos a visitar la obra Criterios de Interpretación, elaborada en colaboración con la Asamblea Social del Agua de Puebla. Esta fue la obra Criterios de Interpretación y para ayudarnos a seguir con este ejercicio
de interpretar, de alcanzar cuáles son las implicaciones, ¿no?, extendidas de este derecho, tenemos con nosotros a la Asamblea Social del Agua de Puebla, que nos acompaña en este momento vía una de sus representantes, y a quienes les vamos a preguntar directamente sobre los casos que ellos han pues acompañado, trabajado, y que podamos ver en la práctica cómo está reflejándose este criterio de interpretación, este contenido, ¿no?, jurídico, cómo se está aterrizando y dónde encuentran ellos y ellas pues los mayores retos, limitaciones, desafíos, ¿no? En este sentido, pues bienvenida, nos alegra que muchas gracias, Claudia, con nosotros. Ay, perdóname. Bienvenida, Maru. Y pues quisiera preguntarte directamente sobre la experiencia de Puebla, ¿no? ¿Qué está sucediendo allá? ¿Cómo han utilizado o han lidiado ustedes con estos criterios, ¿no?, de la justicia que dicen para dónde sí, para dónde no va el derecho y qué les ha aportado? ¿Cómo han abierto frontera? ¿Cómo han trabajado en ese sentido? ¿Y qué nos pueden platicar y nos pueden dejar también a la audiencia en general sobre esa experiencia para poder aprender de su caso? Pues muchas gracias por la invitación, Claudia. Somos la Asamblea Social del Agua, que formamos parte de Agua para Todos, Agua para Todas, Agua para la Vida. Nuestro trayecto, y así quisiera de alguna manera darles este recorrido por lo que ha sido el trayecto del proceso de privatización del agua en Puebla, que comenzó en septiembre del 2013, cuando el gobernador en ese tiempo, Rafael Moreno Valle, lleva al Congreso local la iniciativa para hacer una reforma a la ley de agua que se acababa de aprobar apenas en diciembre del 2012. Y es en septiembre del 2013 que él lleva la propuesta de reforma para privatizar el agua. Y entonces se privatiza el agua en Puebla, no solo en Puebla, sino que lo plantea para diversos municipios, sobre todo de la zona conurbada y los más cercanos o los más de alguna manera poblados del estado de Puebla. De los 217 municipios, pues inicialmente se identificaron algunos y obviamente comenzó por los que estaban formando parte de lo que sería la zona metropolitana de Puebla, que era fundamentalmente la capital y otros 3 o 4 municipios más, porque así ha sido el proceso. Obviamente la reforma a la ley planteaba más municipios, porque estaba planteando abrir el espectro de la privatización a todos los sistemas operadores de agua, según nos fuimos dando cuenta. Y bueno, como Asamblea Social del Agua comenzamos a constituirnos a partir de este proceso de privatización del agua. ¿Por qué? Porque planteábamos que el agua es un derecho humano. Desde entonces comenzamos a aprender por qué un derecho humano, qué era lo que teníamos que defender, que no era solamente que llegara el agua al chorro, al abrirlo en la casa, sino que también teníamos que ver cuál era todo el proceso del agua, cuál era el ciclo del agua. Entonces nos empezamos a reunir como una asamblea ciudadana de carácter horizontal, donde todas las decisiones se han tomado colectivamente y nacimos desde entonces, desde septiembre del 2013 hasta la fecha, que todavía, bueno, continúa privatizado el agua en Puebla. Y es un proceso en el cual, como ya ustedes han ido viendo en el recorrido, cuando se habla de concesión, se plantea como elegantemente, pero detrás está un proceso de privatización, un proceso donde el mercado se apropia del agua y entonces lo que priva es la ganancia, el lucro. No se priva ni el derecho humano, ni que sea accesible, asequible, suficiente, de calidad. Todos estos elementos no los ven las empresas, porque lo que les interesa es recuperar su inversión y tener un alto grado de ganancia en todo el proceso siguiente. Y eso es lo que nosotros hemos vivido y es el recorrido que les quisiera dar. En la primera fase, nuestro planteamiento fue una estrategia jurídica. Esto lo aprendimos contarles tanto de nuestro vínculo con Agua para Todos como el vínculo con compañeros y compañeras de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, que también estaban dando una lucha de resistencia. Con ellos y con ellas nosotros aprendimos que teníamos que seguir varias estrategias a la vez. Uno, formarnos, organizarnos,
pero también el otro una estrategia jurídica y una estrategia de movilización. Entonces, la jurídica fue establecer amparos, donde planteábamos precisamente el artículo 4 de la Constitución, que en el 2012, bueno, recién se había modificado la Constitución de la República para plantear que el agua era un derecho humano. Entonces, la empezamos a estudiar, se plantearon los amparos. También el otro artículo que se planteaba era el 115, que es el que plantea el papel de los municipios para dar el servicio del agua con la participación de la ciudadanía. Sin embargo, lo que fuimos viendo en el proceso es que no había, en el caso del Estado de Puebla, una separación de poderes. ¿Por qué? Porque los amparos no proseguían, no pasaban, a pesar de que planteamos alrededor de más de 400 amparos, entre amparos colectivos y amparos individuales. Esa fue la primera fase. Un poco con desencanto vimos que no prosperaron. Después continuamos la organización y empezamos a enfrentar en el 2014 que llegó la empresa. Llegó la empresa, pero obviamente en un proceso todo en lo oscurito, nada se dio a conocer, no hubo transparencia en términos de la información, ni del proceso de licitación, ni a qué empresa se le dio. Nos enteramos por la prensa que la empresa que supuestamente salió ganadora de la licitación fue Concesiones Integrales S.A.D.C.B. Esta empresa retoma, y entonces al retomar, el gran problema que hubo es que se incrementaron las tarifas muy alto, hasta un 500% según la evaluación que estamos haciendo. La calidad del agua vino en detrimento. ¿Por qué? Porque desde antes no era potable y ahora pues había un problema en el uso del agua. Y otra cosa, tampoco suficiente, porque se incrementaron los tandeos en las colonias. Y al incrementarse los tandeos en las colonias, pues caía solamente algunas horas. En colonias del norte de la ciudad, a la semana les cae solamente algunas horas. Y la última problemática en la última fase han sido los cortes de agua y de drenaje. Y este es un problema porque viola directamente el derecho humano al agua. Y para eso, ¿qué hemos hecho? Pues organizarnos, que cada persona vaya enfrentándolo con un amparo, y en los amparos que sí en más de un 98% se ha logrado que avancen y que se obliga a la empresa a que reconecte el servicio del agua por ser esta un derecho humano. Entonces, la lección aprendida que nos queda es la organización, la información, la formación, la movilización y la multiplicación. Y ese es nuestro símbolo, es una mano con 5 procesos como Asamblea Social del Agua, y les invitamos pues a seguir esta lucha. Es una lucha que tendrá que seguirse multiplicando. Muchas gracias. Qué interesante, perfecto. Muchísimas gracias por compartirnos esta experiencia. Si nos pudieras dejar, antes de terminar con la transmisión, algún dato de redes sociales, de contacto, para que las personas que quieran enterarse un poquito más puedan saber. Sí, tenemos nuestra página Face, que es Asamblea Social del Agua, y tenemos una página web donde ustedes pueden entrar, y está también nuestra iniciativa ciudadana de ley de agua ahí, que es www.asambleasocialdelagua.org.mx. Les invitamos. De acuerdo. Muchísimas gracias. Y bueno, concluimos este recorrido agradeciendo a todas y a todos habernos acompañado nuevamente en estos ejercicios de conversación, de reflexión y de exploración de las distintas temáticas que se exponen en el museo, con la intención no solamente de ser objetos para la recepción, para el consumo, sino de ser objetos articuladores, detonadores y sobre todo herramientas que nos sirvan para seguir generando alternativas, para seguir proponiendo y para seguir habilitando otras formas posibles de habitar nuestros territorios. Con esto nos despedimos del último recorrido guiado del año. Les tendremos más sorpresas hacia adelante de lo que vendrá en 2021 y como siempre les invitamos a estar pendiente de los estrenos, actividades, dinámicas, materiales que compartimos en nuestras 3 redes sociales, Twitter, Facebook e Instagram. Muchas gracias y que tengan muy buena tarde.